Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Cerrando la semana, la prensa nacional recogió informaciones relacionadas con uno de los sectores claves de la economía nacional, que es el sector azucarero de nuestro país, vinculado históricamente desde la colonia, independientemente de lo que fuesen en esa época los trapiches que funcionaban desde el periodo colonial en la isla, y aparecían algunos titulares en la pasada semana sobre los golpes de Estados Unidos a la industria azucarera dominicana en 62 años. Las nuevas generaciones no conocen quizás todo lo que hay detrás de la historia del azúcar y que vinculado a la historia del azúcar en el Caribe entero completo, y cuando digo el Caribe entero completo hablo de Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las otras islas del Caribe también como Jamaica, donde fueron los ingleses quienes desarrollaron la industria azucarera de ese país, y otras islas más donde también los franceses también desarrollaron también esa industria. Pues bien, desde el siglo XIX, fíjense, las nuevas generaciones tienen que saber que ya desde el siglo XIX, cuando era presidente Ulises Geró siempre llamaba la atención sobre el interés permanente que tenía España en la isla de Cuba, llegando a decir que España tenía como novia a la isla de Cuba, y era porque ya en la isla de Cuba, desde la segunda mitad del siglo XIX, se había desarrollado una industria azucarera que luego, debido precisamente a la guerra de independencia que se da en la isla de Cuba, algunos de los industriales del azúcar de esa isla se trasladan a República Dominicana para establecer los ingenios azucareros ya de carácter industrial. Y ahí se abre todo un capítulo de historia que tiene que ver con la historia de Cuba, tiene que ver con la historia de Haití, tiene que ver con la historia de República Dominicana y Puerto Rico, porque en el caso específicamente, por ejemplo, al llegar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos normalmente se abastecía, entre otras fuentes, del azúcar de remolacha de Polonia, pero en vista de que el conflicto de la Primera Guerra Mundial afectó los flujos normales del azúcar de remolacha, Estados Unidos masivamente decidió los capitales norteamericanos instalarse en las islas del Caribe para producir azúcar. Y de ahí que en Cuba se llegase a decir que habían llegado a tener alrededor, se mencionaba como una información que circulaba, alrededor de 100 ingenios azucareros, y esa es la razón que puede explicar por qué el zar del azúcar en América Latina y en el mundo en el siglo XX fue el señor Julio Lobo. Retengan ese nombre las nuevas generaciones para que sepan que Julio Lobo fue el zar del azúcar junto a otros cubanos que luego se asocian y hacen inversiones en New York y crean empresas de la categoría que adquieren capitales cubanos de Sárnico Rionda, que operan en el mercado de commodities en la Bolsa de Valores de New York. En todo ese periodo ya se desarrolla los ingenios azucareros en la República Dominicana, vienen inversiones de la South Puerto Rico Sugar Company, que eran de capital norteamericano establecidos en Puerto Rico,
y la misma desarrolló plantaciones de caña de azúcar en el este de la República Dominicana para abastecer sus ingenios en Guánica, y muy posteriormente después establecen un ingenio azucarero aquí en el pueblo de La Romana, que es un pueblo que prácticamente fue diseñado en planos, y ahí nace lo que vino a ser el Central Romana Corporation, que luego adquiere Gulf and Western, y una serie de capitales norteamericanos que tenían un grupo de ingenios, y aún de capitales ingleses también, que muy posteriormente Trujillo desea adquirir y llega a comprar varios de esos ingenios azucareros que ustedes a través de la historia conocen, levantando inclusive el Central Río Jaina, que era el mayor ingenio azucarero aquí en el Caribe. Pues bien, ahora cuando ha venido toda esta cuestión, por lo que se ha titulado en la prensa dominicana, los golpes de Estados Unidos a Dominicana en 62 años, hay que recordar, como en el caso mío, que a partir de 1971, desde el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, siendo yo jefe de la división internacional de esa institución recién creada, prácticamente representamos a esa institución en el Instituto Azucarero Dominicano, que fue creado allá por los años después de la 1945, como una forma de defender las posiciones de República Dominicana con relación a algo que estuvo vinculado al fracaso de la creación en 1947 en La Habana, Cuba, de la Organización Mundial del Comercio, que iba a ser uno de los organismos de las Naciones Unidas, y que en esa época quien les habla era un lector de la revista Carteles, Bohemia, donde Raúl Cepero Bonilla escribía, economista cubano y periodista, escribía artículos sobre lo que fue el fracaso de la creación de la Organización Mundial del Comercio y por qué, en vista de ese fracaso del nacimiento de una de las instituciones que iba a regular el comercio a nivel mundial, de ahí salió de ese fracaso la creación del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido en inglés como GATT, G-A-T-T, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Y ahí tuvo que República Dominicana empeñarse a fondo, teniendo como líder del equipo dominicano a Jesús María Troncoso, para que a República Dominicana, con la creación y el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, que fue el que se creó ese Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido como el GATT, para proteger a la industria azucarera dominicana, porque prácticamente Cuba arropaba todo lo que era la cuota azucarera norteamericana. Pero quiero destacar que cuando de azúcar se habla en los Estados Unidos de América, eso significa comercio, y comercio significa a la vez política. Y el azúcar ha sido un producto altamente político en las relaciones de la distribución de la cuota azucarera norteamericana a los países de América Latina, el Caribe y del mundo también. He querido mencionar esto porque República Dominicana tuvo que luchar mucho y batallar para poder preservar, después de la creación del GATT, lo que era esa cuota azucarera para la República Dominicana, independientemente de que eran capitales extranjeros, los que eran, entre ellos por supuesto estaba el grupo Vicini, estaba el grupo que dirigía el señor Kilburn, Mr. Kilburn, que tenía el ingenio Barahona y otros ingenios más, que tenía hasta una pista de aterrizaje para su avión en Barahona,
y los capitales ingleses y norteamericanos que controlaban nuestra industria azucarera nacional. Ahora, de repente, ustedes han visto que independientemente de los intereses que hay en el sector azucarero a nivel norteamericano y a nivel mundial, porque hay un convenio internacional del azúcar con un organismo que regula lo que es el azúcar en Londres, Inglaterra, pues bien, en esta coyuntura se ha presentado esta situación donde autoridades de comercio, aduanas y fronteras de Estados Unidos han suspendido las exportaciones del azúcar crudo de origen del Central Romana Corporation para su exportación a el mercado norteamericano, alegando ahí tanto ya informes de las autoridades norteamericanas como supuestos informes también de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y por otra parte también todo esto implica siempre comercio y negociación. Y en el caso de la República Dominicana, puedo dar testimonio de que los intereses siempre del sector azucarero dominicano, en los que yo he estado involucrado también como asesor en las ocasiones que he estado en el sector privado, del sector azucarero nacional, por una parte, a través de la representación en el Instituto Nacional del Azúcar, INAZÚCAR, he querido destacar que esto siempre es objeto de negociación y que el azúcar ha sido utilizado no solamente por Estados Unidos, sino por también otros países como un instrumento político. Y por eso, un dominicano que escribió su tesis doctoral en España, nuestro amigo Arturo Martínez Moya, tituló su tesis doctoral en España como "El azúcar sirve para todos". Hago una breve pausa y retorno en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los tres son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Continúo con el reporte Saladín, dando algunos de los antecedentes de lo que ha sido la industria azucarera dominicana y el efecto que podría tener para, en este caso, la economía dominicana, esta decisión que han tomado las oficinas de aduanas y comercio de los Estados Unidos de América, incluyendo el Departamento de Estado, donde prácticamente se está hablando de exportaciones por unos 145 millones de dólares, y lo curioso es que se hayan anunciado esas medidas
en el periodo en que tanto en la prensa nacional de República Dominicana ustedes habrán podido leer anuncios que ha publicado el Central Romana Corporation por una parte y que ha publicado también el Ingenio Barahona, informándole a los trabajadores del sector azucarero nacional el inicio de la zafra azucarera, y es en este momento en que se anuncian precisamente este, vamos a decir, embargo a los azúcares de exportación del Central Romana Corporation. Yo creo que no hay que mencionar en República Dominicana qué representa para la provincia de La Romana el Central Romana Corporation, y una prueba de ello es que por esa relación desarrollada por la South Puerto Rico Sugar Company con el pueblo de La Romana, el club social más importante de La Romana durante muchos años lo fue la Casa de Puerto Rico, por la presencia de empleados precisamente de la South Puerto Rico Sugar Company, independientemente del emporio que hoy representa en el este del país lo que es Casa de Campo y sobre todo el aporte al turismo y la imagen a nivel mundial que le ha dado precisamente Casa de Campo, destacándose, entre otras cosas, que cuando el entonces dueño de la Gulf and Western, el señor Charles Bludon, decidió construir lo que fue Altos de Chabón, contratando a un arquitecto italiano de apellido Copa, el cual solamente podía prácticamente entenderse con un ingeniero hidráulico dominicano de mucho prestigio en el país, Julio Santos Callado, y prácticamente levantar Altos de Chabón con un anfiteatro donde se presentó nada más y nada menos que Frank Sinatra, y todo el prestigio mundial que le ha dado Casa de Campo, por donde han pasado las personalidades más importantes a nivel mundial. No voy a hablar de expresidentes de Estados Unidos de América, artistas también internacionales muy conocidos, incluyendo un museo de piezas taínas que le ha dado también mucho prestigio al país con la visita de los miles de turistas que han subido a Altos de Chabón y se han llevado la sorpresa de ver, independientemente de lo que fue la escuela Parsons, también la presencia en la formación de artistas, pintores dominicanos, diseñadores también, que ha sido una enorme contribución a la formación de recursos humanos. Pero definitivamente azúcar es negociación. Y en este momento yo quisiera destacar, como lo ha pedido el CODUE, que es la Confederación de los Evangélicos, como lo ha pedido también Margarita Vincent en un artículo que escribió, creo que en el periódico El Caribe, titulándolo Cabeza Fría. Es un momento para mantener las cabezas frías. Yo doy testimonio como ex embajador 2 veces ante la Casa Blanca, el único embajador vivo que ha sido 2 veces embajador ante el gobierno de los Estados Unidos de América, es quien les habla, doctor Roberto Saladín. Y en ese sentido, conozco el tema azucarero porque a lo largo de los años, desde 1971, tuve que relacionarme con el abogado norteamericano Robert Johnson, que ha sido el abogado que llevó sobre sus hombros la defensa permanente de la industria azucarera nacional en todos esos años. Robert W. Johnson, ser un amigo personal de él y conjuntamente con él defender los intereses de República Dominicana en áreas no ya del azúcar, sino también de propiedad intelectual, y ganarle casos inclusive al gobierno de los Estados Unidos de América, al American Motion Picture of America, entiéndase, Hollywood, a la industria más poderosa de los Estados Unidos, que es Pharma, por ejemplo,
y llevar casos conjuntamente con Robin Johnson, y también las diferentes acusaciones que se le hicieron en determinados momentos al país, siempre vinculadas a que venían a veces congresistas o senadores norteamericanos. Una vez vinieron aquí, ahí a Andrés Boca Chica, y estando ahí visitando ese ingenio, uno de ellos decía que se discriminaba contra los trabajadores haitianos, y alguien que estaba ahí, dominicano, sabiendo y entendiendo muy bien cuál era la alusión que se hacía a ese tipo de trabajo, le dijo: mire, el trabajo que se hace en el sector azucarero, en la caña de azúcar, es un trabajo muy duro, y aquí no se puede hablar de discriminación de los haitianos, porque también, si ese fuese el caso, hay discriminación contra los cortadores de caña dominicanos. Eso se le decía a un legislador norteamericano, y en este caso lo que hay es que conservar la cabeza fría, dejar que una empresa del prestigio de Central Romana Corporation, con sus abogados en Washington, lleve este caso, porque todo lo que se refiere al azúcar en Estados Unidos de América es de carácter no solo ya comercial, industrial, es de carácter político. Y yo les voy a poner un ejemplo. Fíjense cómo se vinculan norteamericanos al sector azucarero. Resulta que aquí, cuando el conflicto de la guerra del 65, la intervención de los Estados Unidos de América aquí en el 65, mandaron como negociador los Estados Unidos de América a un embajador llamado Ellsworth Bunker. ¿Quién era Ellsworth Bunker? Que fue un asesor y negociador norteamericano de 7 presidentes norteamericanos, participando en negociaciones a nivel mundial, entre ellas algunas muy difíciles, como fue el caso de Indonesia, y su último puesto fue en Vietnam, y ahora voy a explicar de dónde venía el señor Ellsworth Bunker. Otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. El viaje continúa porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road.
amigos, continuamos con el reporte Saladín y decíamos que íbamos a explicar las relaciones de algunos norteamericanos con el sector azucarero, y es que el señor Ellsworth Bunker, que fue aquí negociador precisamente en el año 65, cuando Estados Unidos de América intervino en República Dominicana con la Fuerza Interamericana de Paz, Ellsworth Bunker, su familia desde el siglo XIX, tenía una refinería de azúcar en New York y se relacionó con los países de América Latina, y por esas relaciones con los países de América Latina es que Ellsworth Bunker en un momento dado es llamado por la Casa Blanca en Washington para enfrentar conflictos y muy especialmente las situaciones que se generaron con un líder nacionalista del carácter de Juan Domingo Perón en Argentina. Y de ahí que Ellsworth Bunker vino a República Dominicana en 1965 porque él fue contratado y nombrado por 7 presidentes norteamericanos como negociadores, y su última misión negociadora fue cuando lo designaron embajador en Vietnam para ver si él lograba un acuerdo de paz en ese país dividido entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. He querido mencionar todos estos antecedentes para que se sepa que el sector azucarero dominicano siempre ha tenido una buena defensa, que tanto en el Instituto Azucarero Dominicano, en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, yo mismo representé en nombre de Sedopex en Ginebra, Suiza, una de las reuniones cuando era el doctor Fabio Herrera Roa, embajador ante los organismos europeos de Naciones Unidas, en una de esas coyunturas en que había una confrontación entre Estados Unidos y Cuba muy delicada. Entonces, he querido destacar todo esto para decir, en primer lugar, que Central Romana Corporation es un grupo de profesionales que saben manejar muy bien los intereses, no solo azucareros, sino también los intereses de la República Dominicana, que hay que conservar la cabeza fría, muy fría, para enfrentar esta coyuntura, pero que también esa empresa le ha hecho aportes a la República Dominicana, y sobre todo después que fue adquirida también por personas que conocen la industria azucarera como Pepe y Alfie Fanjul, conjuntamente con un grupo de cubanos que en Cuba, por eso llegaron a tener un zar del azúcar de talla mundial como Julio Lobos. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.